Washington Yepes comparte un diálogo con el invitado. Son las 17 horas 18 minutos. Qué gusto saludarle al doctor Juan Montaña, abogado especialista en Derecho Constitucional. Muy buenas tardes, doctor. Bienvenido a Pichincha Universal. ¿Cómo está? Buenas tardes, Guacho. Una alegría enorme hablar con usted y estar al aire con todos los oyentes. Bueno, la pregunta que se nos viene en este instante, y no solo a nosotros como medios, sino a la comunidad universitaria, es si la decisión que acaba de tomar, no la tomó recién, la acaba de anunciar, mejor dicho, la Corte Constitucional, que decide revocar las medidas cautelares concedidas el pasado 12 de mayo del 2020 para que el Ministerio de Finanzas se abstuviera de modificar el presupuesto de las universidades, se enmarca dentro de la Constitución, porque en primera instancia se decía que se tomó esta reducción presupuestaria sobre la base de un decreto de emergencia, y esto no podía ser. Y luego se dice que no, que estaba dentro de la normativa legal y dentro de las atribuciones constitucionales y legales del Ministerio de Finanzas. En suma, ¿cómo leer entonces la decisión que se anuncia hoy por parte de la Corte Constitucional? Bien, Guacho, yo creo que hay que hacer una contextualización. Por favor. Porque en relación con la circular del Ministerio de Finanzas, el famoso circular 003, hay que decir que esta decisión del gobierno concitó una enorme movilización por parte de múltiples sectores, punto número uno. Así fue. Incluyendo, por supuesto, a instituciones de educación superior públicas y privadas. Y esas iniciativas, esa movilización se concretó no a través de una sola vía, es decir, a través de la acción de incumplimiento, que es a la que usted se refiere, ¿no? Sino a través de dos vías. Hubo una primera vía, que es la acción de incumplimiento, el caso 3420-IS, y hay otra acción, que es una acción pública de inconstitucionalidad, del caso 0920-IA. Las dos sentencias son del 31 de agosto del 2020 y por eso se genera la confusión. Entonces, la primera sentencia, con ponencia de la magistrada Carmen Corral, la Corte desestimó, como usted bien dijo, las acciones de incumplimiento de una enorme cantidad de ciudadanos, ¿no? Al considerar que la circular no vulneraba el dictamen de constitucionalidad que permitió o que avaló la declaratoria del estado de excepción por el COVID, la primera declaratoria de estado de excepción, cabe decir, ¿no? Entonces, dice que no vulneran ese dictamen de constitucionalidad y que en todo caso, es más o menos así que dice la sentencia, ¿no? En todo caso, si eso fuera potencialmente así, se hace imposible la restitución de los recursos debido a las circunstancias económicas que vive el país. Ese es un primer caso, que es la sentencia de incumplimiento. ¿Ya? En la cual se habían dictado las medidas cautelares. Y por eso, como considera de fondo que no hay incumplimiento, por eso es que revoca las medidas, ¿no? Lo cual es aparentemente contradictorio porque todo el mundo que se ha acercado al mundo judicial sabe que cuando hay una suspensión provisional, hay medidas cautelares, lo normal que sucede es que eso es indicativo casi seguro de que van a dar con lugar la demanda, ¿no? En este caso, extrañamente, no se dio así. Pero hay una segunda sentencia de inconstitucionalidad del mismo día que resuelve una demanda promovida por un grupo de profesores de la Universidad Central, incluido yo. En ese proceso, los demandantes pedíamos a la Corte que se declarara la inconstitucionalidad, tanto por la forma como por el fondo, de dos actos administrativos. La circular, que ya se había, la famosa circular del Ministerio de Finanzas, y una resolución del CES, la 238, que regulaba la forma de trabajo de los profesores universitarios y la forma en que los estudiantes ejercen el derecho a la educación superior durante la pandemia.
En esta sentencia, la segunda sentencia, la Corte, con ponencia del profesor Agustín Grijalva, ya no. Acuérdese que en la sentencia de incumplimiento es la magistrada Carmen Corral. En esta, la sentencia la redacta el profesor Agustín Grijalva, declara la inconstitucionalidad de la circular. Declara la inconstitucionalidad de la circular. En relación con las universidades, por supuesto escuelas politécnicas, alegando la vulneración del principio de autonomía y también la vulneración del principio de progresividad y no regresividad de los derechos. Si usted lee la segunda sentencia en el párrafo 154, la Corte reconoce que existe una relación directa, inmediata y evidente entre la circular del 16 de abril y las modificaciones presupuestarias del 1 de mayo. Entonces, lo lógico, y lo extraño también, es que si esa decisión existía, la sentencia o las dos sentencias deberían haberse pronunciado en el mismo sentido. Claro. No se hace así, no se hace así. ¿Y por qué no se hace así? Porque si hubieran declarado con lugar la sentencia de incumplimiento, el ministerio tendría que inmediatamente devolverle la plata a las universidades. En la sentencia de inconstitucionalidad, que es más general, no ordenan, porque no ese es el propósito de la acción, no ordenan devolver la plata. Entonces, esa es la explicación de por qué hay dos sentencias contradictorias, ¿no? Ya, pero entonces, en estas dos sentencias que suenan a contradictorias, de todas maneras, sale perjudicada la universidad, cuyo punto central también era, evidentemente, recuperar sus recursos, cerca de 500 millones de digamos dólares. que no logra, la universidad no logra, claro, recuperar inmediatamente los recursos. Logra a través de la sentencia, esta que le digo, de inconstitucionalidad, que nosotros promovimos, logra que se le reconozca su autonomía y logra que se le reconozca que el contenido de la circular vulneraba, digamos, la autonomía universitaria, presupuestaria y financiera. Entonces, evidentemente, con esa declaración, las universidades van a tener que sentarse con el Ministerio de Finanzas y negociar la devolución de la plata. Pero no es automático como hubiera sido si hubieran cogido las dos, ¿no? Pero permítame ahí, doctor, el Ministerio de Finanzas va a argumentar lo que dice la otra sentencia. Yo actué en el marco de la legalidad y entonces no tengo plata, peor aún en crisis, para devolverles los 500 millones. No puede decir que actuó en el marco de la legalidad ni en la constitucionalidad, porque la sentencia, la segunda sentencia de la que le hablo, la de inconstitucionalidad, les dice claramente que no fue constitucional lo que hicieron. Claro, claro. Entonces, ellos van a decir, si bien es inconstitucional, digamos, con gran pena les digo que no tengo plata para cumplirles. Eso exactamente, es lo que va a decir. Pero y entonces quedamos a foja cero. Lo que se está reclamando es el billete. Perdónenme que utilice este término tan popular. Desde ese punto de vista, así pragmático, total, el resultado evidentemente es ese, ¿no? Que a la universidad le va a tocar generar, o a las universidades en general, les va a tocar generar todo un procedimiento y una negociación muy difícil para que les devuelvan la plata. Por eso, entonces... Y el Ministerio de Finanzas va a decir, yo quiero devolverles la plata, pero no tengo. Pero no tengo. Es ahí el problema, doctor. Ese es, digamos, el juego político que se dio en el... Pero este juego político es premeditado, doctor, como para generar justamente esta circunstancia, porque se emiten dos sentencias, pese a que evidentemente usted ya lo ha explicado muy claramente, pero tendrían que haber tenido una suerte de concordancia en un punto que es central, que son los recursos indispensables para que la universidad funcione y su devolución. Vamos, la explicación, diría, es la siguiente. Les quedaba muy difícil porque era evidente la inconstitucionalidad tanto de la circular
como de la resolución que regulaba la manera de trabajo de los profesores. Era imposible, lógicamente era imposible que no declararan la inconstitucionalidad, porque era una cosa así como de perogrullo. Pero se buscaron la manera de que esa declaración no tuviera los efectos que normalmente tiene una declaratoria de inconstitucionalidad. Y ¿y cómo se hace eso? Atendiendo a lo que dice la sentencia de incumplimiento, ¿no? Mire lo que dice la sentencia de incumplimiento, ¿no? Desestimamos las acciones de incumplimiento por considerar que la circular no vulnera el dictamen de constitucionalidad de la declaratoria de estado de excepción y que en todo caso se hace imposible la restitución de estos recursos debido a las circunstancias económicas del país, ¿no? Entonces van a apelar a una situación de hecho y van a mostrar el bolsillo que está totalmente vacío, ¿no? Y entonces van a poner a la universidad en un predicamento grave que es tener que justificar a través de una serie de procedimientos, tener que justificar las necesidades específicas para que les vayan dando plata poco a poco, pero no les van a devolver la plata. Ya. Para recapitular, la Corte Constitucional dice que consta como atribución del Ministerio de Economía y Finanzas el aumentar y rebajar los ingresos y gastos que modifiquen los niveles presupuestarios fijados. Considerando esas premisas normativas, se concluye que la emisión de directrices presupuestarias por parte del Ministerio de Economía no constituye como tal una medida excepcional adoptada al amparo del artículo 165 de la Carta Constitucional. Es decir, ahí lo que están diciendo es que el Ministerio podía decir, les quito los 500 y reduzco. Están diciendo, número uno, están diciendo, el Ministerio de Finanzas tiene la potestad y la capacidad de emitir directrices, número uno. En este caso de la circular 003, las directrices se pasaron 4 pueblos. Pero aún así, que aunque se pasaron, se extralimitaron, aún así no podemos devolver de la plata porque no tenemos con qué. Porque no tenemos plata. Claro. Bueno, pero es que ahí se torna, insisto yo en lo que acabo de argumentar yo también, es decir, quedamos hoja cero. Ahora, ¿qué recursos le toca a la universidad? Esto de negociar con un ministro que está a un borde de un juicio político, que está renegociando deuda, que está tratando de acordar con el FBI, difícilmente le van a poder sacar la plata que les tiene que dar. Es ahí el problema. Yo creo que lo que indica es un camino de resistencia y de empoderamiento por parte de todo digamos, las instancias universitarias, ¿no? Profesores, estudiantes, los trabajadores de la universidad y las directivas, para presionar fuertemente al gobierno y al Ministerio de Finanzas. Ese es el camino que toca, ¿no? Pero también es interesante esta sentencia, ¿no? La segunda. Claro. La segunda es interesante porque si usted la lee, nota que hay una tensión en la Corte, ¿no? El texto de la sentencia, hay algo que se tensiona entre lo explícito y lo implícito, ¿no? En lo explícito, la sentencia reconoce y declara la inconstitucionalidad, ¿no? Sin embargo, lo hace de una manera bastante parca, a veces conservadora, en algunos momentos oscuras, ¿no? Explícitamente la sentencia da vueltas para evitar decir lo que tiene que decir. Un ejemplo claro de esto es que uno de los argumentos era que viola el principio de progresividad y no regresividad, ¿no? De acuerdo con la Constitución, cuando a usted se le han reconocido digamos, un andarivel de derechos, el Estado no puede rebajar por ningún motivo esa garantía, ¿no? Y aquí hubo, evidentemente, una rebaja de la garantía de la autonomía universitaria. Y entonces, usted dice,
dice, efectivamente, hay una vulneración del principio de progresividad, ¿no? Y no regresividad, pero uno normalmente pensaría, si es técnico en el tema, que le van a decir por qué se vulneró la regresividad y la progresividad, y después de eso establecerían una regla general que dirá, en este país, en el Ecuador, nunca más se va a vulnerar el principio de regresividad. La Corte se queda en decir, en reconocer que podría vulnerar el principio de progresividad, pero nunca dice bien por qué, ¿no? Entonces, esta acción oscura, hipertecnocrática, evita establecer reglas generales y con ello evita tocar el fondo de los procedimientos y las formas de actuación del gobierno y del Ministerio de Finanzas. Y con eso, digamos que aunque ha declarado inconstitucional el decreto, les permite, con lo que usted leyó, les permite seguir haciendo lo mismo que están haciendo, ¿no? Es decir, doctor, esta dualidad de pronunciamientos, como diríamos la gente del pueblo, es como señalar, está mal, pero siga nomás, siga nomás. Está mal, pero siga nomás, exactamente. Esa es la conclusión de esta sentencia. Pero tremendo, ¿no? Tremendo, doctor. O sea, ¿qué precedente jurídico deja esto? Claro, porque me pronuncio sobre un mismo tema, dejo en el aire con un pronunciamiento, con un pronunciamiento, y en el otro dijo, no, sí, el ministerio sí podía hacer lo que hizo, quitarles la plata, que inconstitucionalmente sabemos. No, nunca dice que era posible quitarles la plata. Lo que bueno, dice, pero es una interpretación. Le mantiene sus competencias, es decir, competencias. Seguir dictando directrices, reglamentos y todo eso. Eso puede seguir haciéndolo. Y dice, es verdad que lo hicieron mal esta vez, no lo vuelvan a hacer. Y después dice, pero como no tienen plata para devolver, en algún momento les devolverán. Es decir, esta noche va a haber una rueda de limbo del Ministerio de Finanzas. Sí. Ustedes ir y verificarán que ese va a ser el argumento del ministro y del abogado. Bueno, también han anunciado los estudiantes de la FEWE y los docentes movilizaciones para la próxima semana, ¿no? Y como usted dijo, no le queda más a la universidad que la resistencia. Exactamente. O sea, la universidad me parece a mí que ahora tiene que ponerse un poco unidos todos. Tenemos que ponernos en estado de alerta y de resistencia para lograr con la movilización y la protesta lo que no se logró en la Corte Constitucional, ¿no? Es decir, porque la sentencia efectivamente fue redactada por un profesor universitario, el profesor Agustín Grijalva, ¿no? Que es universitario de pregrado y posgrado, y hasta hace mucho tiempo fue directivo del CES, por lo tanto conoce muy bien la materia de la que está juzgando, y por eso no se atrevió a decir que era inconstitucional, que era constitucional, sino que reconoce la inconstitucionalidad. Pero la redacta de tal manera que no está el gobierno hacia el futuro, ¿no? Claro, claro. Y les deja, como también solemos decir los ecuatorianos, en pindingas. Exacto, claro. Pindingas. Y además no contenta a nadie, porque los demandantes, exacto, incluido yo, hubiéramos querido que el juez se moje el poncho, se dice, y diga sin ocultamientos lo evidente, y es que esos actos son inconstitucionales, y que quitarle la plata a la universidad es inconstitucional y que no se puede hacer, y por supuesto que hay que devolver la plata que se le quitó. Eso lo hubiéramos querido nosotros. Y el gobierno, por su parte, hubiera querido que la sentencia hubiera dicho lo que dicen los salvamentos de voto, porque debo decir, no sé, no me lo preguntó, pero debo decir que esta sentencia es una sentencia de mayoría, donde votaron 6 a favor y 3 en contra. Ajá. Los 3 jueces que votaron en contra, entre ellos el presidente de la Corte, hacen salvamentos de voto donde se deja claramente establecido que lo más importante para la Corte es salvar las atribuciones y competencias del ministerio para regular la actividad de las universidades y eliminar la autonomía. Eso que hubiera querido el gobierno que hubiera dicho la sentencia mayoritaria. No lo dijo,
porque no lo podía decir. Pero tampoco nos contentó a los demandantes porque no devolvió la plata. Ya, no que era la parte fundamental, pues, doctor. Y con esto, nuevamente, se le viene a uno a la cabeza aquello de la corte de lujo, que supuestamente es la que está actuando, pero no es tan de lujo, doctor, porque vea en qué mare magnum nos mete. Pues es que justamente ahí viene la valoración política. Fíjese que en el transcurso de la conversación hemos hecho un recuento de los hechos, una valoración, digamos, técnica, en donde reconocemos efectivamente que la segunda sentencia, es una sentencia que en lo formal cumple, ¿no? Pero hay que hacer también una valoración política. Y la valoración política más importante a mi juicio es que esta sentencia refleja muy claramente el grave conflicto político que existe al interior de la Corte. Entre unos jueces académicos, técnicos, se llama la Corte de Lujo, ¿no? Unos jueces técnicos convencidos del papel de garante de los derechos y de la supremacía de la Constitución, entre ellos, pues, yo resalto al propio Agustín Grijalva, al doctor Ramiro Ávila y a una serie de... El profesor Ali Lozada también está en ese grupo, unos jueces que tratan de fallar técnicamente, y otros jueces políticos, ¿no? Encabezados evidentemente por el presidente de la Corte, políticos en el peor sentido de la palabra, que conciben el trabajo como defensores de oficio del Estado y del gobierno. Pero hay una tensión irreconciliable que se refleja claramente en esta sentencia, pero que surgió a partir de la sentencia del matrimonio igualitario. Correcto, pero... Se rompió esa presunta, digamos, corte de lujo. No hay corte de lujo porque no tienen capacidad de procesar sus conflictos. Correcto, pero el conflicto político, doctor Montaña, debería estar alejado de la majestad que debe tener el más alto tribunal constitucional de la República. Estos jueces constitucionales deben estar alejados de esta confrontación y de este conflicto político. Claro que no lo pueden hacer porque nacieron de un conflicto político muy grave, de un Trujillato que los nombró destituyendo a la Corte Constitucional anterior de manera ilegal. Digamos que tienen un pecado original que es una ilegitimidad de origen debido a la forma en que fueron designados, primero. Esa, digamos, ilegitimidad de origen, normalmente las cortes las resuelven con fallos y sentencias que les den legitimidad de ejercicio. Pero lo que se está viendo en este momento es que en el año ya casi 2 años de ejercicio de esta Corte de Lujo, no han tenido la capacidad de resolver esos conflictos internamente, ¿no? No lo han podido resolver esos conflictos internamente y entonces cada vez esta Corte se está entrampando más, cada vez se le notan más las costuras, cada vez sus sentencias, como en este caso de la sentencia de inconstitucionalidad que nosotros presentamos, cada vez son más, digamos, formales y menos resuelven los conflictos porque no pueden. Y no pueden no porque no quieran, porque hay, como le dije, esos jueces técnicos, esos profesores universitarios convencidos de su papel de garante de derechos, pero ellos no pueden sobreponerse a la lógica política interna que tienen. Lamentablemente para el país. Doctor Montaña, muchas gracias por haber atendido la llamada de Pichincha Universal. Muchas gracias a ustedes y hasta la próxima. Ojalá tengamos ocasión de volver a hablar. Encantadísimos, así será. Estuvo con nosotros Juan Montaña, abogado especialista en Derecho Constitucional, analizando las sentencias de la Corte sobre el recorte de presupuesto para las universidades del país. Volvemos. Punto Noticias. Estamos cerca de usted.